Buenos días, mi nombre es Carlos Calero, yo soy Fellow de Rinología y Base de Cráneo del Hospital de Clínicas José de San Martín. El día de hoy les voy a hablar sobre la simplificación de los abordajes endoscópicos y cómo los hemos protocolizado en el Hospital de Clínicas para el abordaje de la patología rinosinusal, tanto de características inflamatorias como tumoral, ya sea benigno o maligno. Por lo tanto, los objetivos de esta charla son mostrar nuestra técnica quirúrgica de forma protocolizada e identificar los reparos anatómicos quirúrgicos estables que vamos a encontrar en la cirugía. Es una técnica desarrollada a partir de los trabajos de los principales autores a nivel mundial, pero en especial por la técnica centrípeta descrita por el doctor Filippo de la ciudad de San Pablo y puesta en marcha por el doctor Moscovi y el doctor Ané en el servicio. Entonces, además de nosotros realizar un estudio minucioso del paciente previo a la cirugía, debemos tener en cuenta tres reparos quirúrgicos que siempre van a estar constantes en la cirugía y nos van a servir para orientarnos. Uno es la lámina papirácea, dos, la base de cráneo anterior y tres, el cornete medio. Entonces, una vez que nosotros empezamos nuestra cirugía, debemos tener un campo quirúrgico idóneo, de tal manera que podamos trabajar de forma cómoda. Entonces, el primer paso es lograr la identificación de la axila del cornete medio. Vemos que acá no la podemos identificar porque existe un desvío septal alto. Esto fue corregido y luego vamos a proceder a la luxación del cornete inferior. Esto de forma protocolizada, de tal manera que podamos tener un campo mucho más amplio y que podamos trabajar de forma cómoda. Vemos que una vez realizado esto, podemos identificar ahora sí de forma plena la axila del cornete medio y por lo tanto trabajar de forma cómoda. Acá estamos identificando el borde posterior de la apófisis unciforme, se trata de una fosa nasal del lado izquierdo, es una poliposis nasal. Entonces, el primer paso que nosotros vamos a realizar es identificar el seno frontal. En la gráfica he puesto los cortes tomográficos, tanto coronal, axial y sagital, para que tengamos en cuenta en qué momento y en qué lugar estamos realizando la cirugía. Entonces, el primer paso es realizar la uncinectomía. Vemos cómo con un elemento cortante realizamos un corte controlado, porque en la parte posterior está la bula etmoidal, la cual debe ser respetada. Luego con un instrumento cortante cortamos la parte superior de la unciforme y la llevamos hacia abajo, ¿no? Una vez que cortamos esto, vamos a crear dos nuevos compartimientos que están denominados por esto que se denomina la barra vertical. Nos introducimos por detrás de la barra vertical a nivel del infundíbulo etmoidal y vemos como con esta cureta vamos a estallar esta zona que corresponde al lager nazi. Una vez estallado el lager nazi, vamos a resecar esa mucosa inflamatoria y polipoide en la cual se encontraba. Entonces acá podemos ver cómo se identifica el ostium del seno frontal y esta zona que corresponde al lager nazi. Pero vemos cómo nos queda muy distante, muy lejos. Así que otro recurso del cual podemos utilizar es la reposición de la axila del cornete medio. Es decir, que esta axila que estaba a este nivel, nosotros la vamos a llevar hacia superior, siguiendo el reborde orbitario. Bien, de tal manera que podemos, una vez resecado esta parte, trabajar de forma más recta y vamos a cortar la distancia entre el receso del frontal y la axila del cornete medio. Bien, entonces vemos cómo estamos más cerca, trabajando mucho más cómodo. Luego acá vemos con la cureta cómo se manipula a nivel anterior, esa área corresponde al bit del frontal, vemos cómo es duro y cómo se moviliza toda la cabeza. Acá ya vemos permeabilizado el ostium del seno frontal. Luego, identificamos ya previamente en la tomografía a la celdilla supraorbitaria que se encontraba por debajo del frontal. Bien, vemos como vemos dos cavidades, acá tenemos el frontal y luego la celdilla supraorbitaria. Luego identificamos el frontal, vamos a prolijar esta zona de tal manera que podamos identificar bien la base de cráneo. Luego continuamos con la segunda parte de nuestra cirugía, que corresponde a la etmoidectomía.
Entonces, una vez que nosotros ya identificamos el seno frontal, tenemos el seno frontal, la base de cráneo, tenemos por este lado, hacia la parte lateral, a la lámina papirácea de la órbita, y luego tenemos al cornete medio, y vemos cómo se pliega siguiendo la órbita. Esta es la tercera lamela. Acá vemos cómo se encuentra la base de cráneo, la lámina papirácea y la tercera lamela, que vemos cómo hace este pliegue. Entonces vemos este triángulo que se forma en estas estructuras, y acá ya tenemos resecado el ecmoides anterior. Luego en esta otra parte vemos como tenemos esta misma constante. Tenemos a la lámina papirácea, tenemos a la base de cráneo y tenemos el pliegue de la cuarta lamela, que corresponde a la inserción del cornete superior. Entonces por eso podemos estar tranquilos sabiendo que estamos entrando en el ecmoides posterior. En este caso estamos resecando toda la patología inflamatoria, pero siempre estamos apoyados en este reparo quirúrgico, lo que ya les había mencionado previamente, es decir, la lámina papirácea, que corresponde a la órbita, la parte superior a la base de cráneo, y luego siempre vamos a seguir la inserción del cornete medio con sus diferentes partes, la tercera lamela y luego la cuarta lamela. Acá ya vemos, una vez resecada la cuarta lamela, cómo se abre el ecmoides posterior. Y vemos este color blanco característico de la base de cráneo, el cual obviamente lo vamos a respetar. Entonces, seguimos prolijando y vemos que no avanzamos al siguiente paso de la cirugía sin previamente tener un buen campo, una buena hemostasia, y siempre tener en cuenta estos reparos para no perderlos en la cirugía, especialmente a nivel ecmoidal, debido al complejo laberinto ecmoidal, que sería muy fácil podernos confundir. Una vez que realizamos toda la ecmoidectomía, procedemos a emprolijar el seno maxilar. Muchas veces, haciendo la oncinectomía, ya podemos identificar el osteo, pero en este caso es una patología muy inflamatoria. De hecho, se va a ver acá en el video que incluso tiene contenido mucinoso. Entonces completamos la uncinectomía ya en la parte inferior y vamos a aspirar ese contenido inflamatorio, mucinoso y purulento que se encontraba dentro del seno maxilar izquierdo. Hacemos un pequeño lavaje, ¿bien? Y vemos como la mucosa está inflamada, está engrosada, está enferma, y hemos realizado una gran antrostomía. Y finalmente vemos como nunca estuvimos peleando con la patología, sino respetando estos límites quirúrgicos, y finalmente sale en bloque toda la lesión. Y ven, acá estamos haciendo un repaso, ¿no? En la parte superior, el seno frontal, la celdilla supraorbitaria, vemos cómo se identifica la base de cráneo con este color más blanco característico, hacia la parte lateral, la lámina papirácea, lo que corresponde a la ecnoidectomía anterior. Bien, base de cráneo, que la podemos ver claramente, y vemos como siempre respetando estos límites quirúrgicos, nosotros podemos estar orientados en la cirugía y minimizar al máximo el daño de estructuras nobles. Y por último, en este caso, que no siempre es necesario, pero podemos identificar el seno esfenoidal. Una de las técnicas para realizarlo es identificar el ósteo. Entonces, acá vemos como tenemos la axila del cornete medio, la vamos a luxar hacia lateral, y luego vamos a identificar el cornete superior. Y acá vemos cómo se observa el ósteo. Una vez identificado, lo que vamos a hacer es ampliar ese ósteo, en este caso con una pinza Kerrison. Vemos cómo el movimiento siempre se hace en la línea media, de tal manera que nosotros acá no podemos lesionar ningún tipo de estructura noble. Bien, se termina de resecar la patología inflamatoria que estaba ocupando el seno esfenoidal, y ya con el seno abierto y con una esfenoidectomía amplia, vamos a ver ahora cómo se identifican las estructuras a nivel del seno esfenoidal. Bien, acá tenemos la impronta de la silla turca, la carótida, el receso óptico carotidio. Bien, de tal manera que vemos que siempre estamos orientados en la cirugía, realizando una incisión de forma centrípeta,
Entonces, finalmente, las conclusiones, que es una técnica en la cual el cirujano siempre se encuentra orientado, por lo tanto, el número de complicaciones es muy limitado y la utilizamos para todo tipo de patologías, como les había mencionado previamente. Estos son mis datos. Muchas gracias.